doctor Waldo Ojeda Bustamante. Él es doctor en Ciencias del Suelo y Agua por la Universidad de Arizona, maestro en Computación Aplicada por el Colegio de Postgraduados e ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo. Trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua desde 1996, en donde funge actualmente como subcoordinador de Ingeniería de Riego. Ha sido secretario administrativo de la Asociación Nacional de Especialistas en Irrigación y profesor de la Universidad de Arizona, Universidad Autónoma de Chapingo, del Colegio de Postgraduados, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha publicado más de 40 artículos en revistas arbitradas y más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Es autor y coautor de 5 libros técnicos sobre riego y agrometeorología. Responsable de varios proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología sobre ingeniería de riego y uso eficiente del agua y energía a zonas de riego del país, financiados por asociaciones de usuarios de riego, Conagua, Conacid y fundaciones Produce de México. Ha trabajado en aspectos sobre riego y agrometeorología. En los últimos 10 años se ha dedicado al estudio del impacto, vulnerabilidad y adaptación de la agricultura al cambio climático. Es coautor de 4 capítulos de libros sobre impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la agricultura de México. Entonces, pues le agradecemos muchísimo, doctor, que haya aceptado venir a platicar con nosotros sobre este tema que tiene que ver con el cambio climático. Y a todos ustedes, pues aprovechen en cualquier momento, me parece que pueden interrumpir, de acuerdo, para que pueda contestar preguntas específicas. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias, señora. Pero bueno, es una hora siempre difícil, ¿no? Después de comer. Espero mantenerlos despiertos, o ustedes mantenerme despierto a mí, también ya andaba durmiendo, ¿no? Bueno, vamos a... Estaba viendo ahí los temas que hubieron. Cuando pidieron hablar sobre cambio climático, sobre todo hablar más de impacto del cambio climático en la agricultura, pues traté de ser un poco más general. Creo que es la única tema, el único módulo que va a ser hablar sobre agricultura. Entonces traté de hacer una presentación un poco extensa. Parece que se la van a pasar. Pues a ver dónde llegamos. Si nos dormimos antes, pues ahí le dejamos. Bueno, un poco, nosotros trabajamos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, esa es su página. Somos un instituto que forma parte de nuestro sector, es Semarnat, ¿sí? Semarnat. Bueno, muchos de los proyectos, al igual que con agua, trabajamos con la Comisión Nacional del Agua y pues tenemos trabajos prácticamente en todo México. Hay un grupo también ahí de cambio climático. De hecho, los escenarios de cambio climático de los últimos de la quinta comunicación se hizo de forma conjunta con el CCS, la UNAM y el INTA, ¿no? El INTA. Entonces, se han publicado 4 volúmenes sobre cambio climático. La mayoría están en la página del INTA. Se meten ahí en la página del INTA, buscan, dice, libros electrónicos que son gratuitos. Hay unos que son pesados, pero por ejemplo el volumen 1 ya tiene varios años, es sobre términos generales. El 2 es sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos. A mí me tocó escribir sobre agricultura. Ese sería un buen, no creo que capítulo es el 5, el 6, pero lo pueden bajar, ahí también está. El tercero ya es algo más sobre adaptación. El cuarto es sobre la parte de vulnerabilidad. Es un atlas de vulnerabilidad hídrica que salió en el 2010 y este año estamos por sacar ya el atlas de lo que se, con la última actualización de los escenarios del 2013, pero al menos los 4 anteriores están en la página del INTA, por si los quieren bajar. Entonces, a mí me he trabajado en los últimos años en la parte de cambio climático y agricultura. En un inicio, pues me llevó tiempo primero entender, confundía qué era cambio climático, hablaba de forma distinta entre mitigación, adaptación. Dice, no, pues hay que mitigar el cambio climático. Entonces, ¿por qué? Porque en la parte, por ejemplo, de erosión, no, pues mitigar la erosión, muy parecido, ¿no?
Entonces, la parte de mitigación es muy coloquial, entonces al principio no sé distinguir entre mitigación y cambio y adaptación, no sé distinguir entre variabilidad de cambio climático, y pues más, pues tuve que buscar mis libros sobre ahí de meteorología, sobre todo entre tiempo y clima, tipo atmosférico y clima. Entonces, bueno, poco a poco vamos a reconstruir, vamos a trabajar en lo que es la agricultura, cómo le va a impactar. El problema que tenemos cuando hacemos los estudios de cambio climático, pues todo el mundo quiere utilizar las herramientas tradicionales. Las herramientas tradicionales, por ejemplo, es pues que me den los días de forma diaria. O sea, tú dame desde el 2020 o desde 2015 hasta el 2100, día a día, la temperatura máxima, la temperatura mínima, el promedio. Gracias. ¿Por qué? Porque yo tengo todas mis herramientas que tenemos en lo que me enseñaron en la escuela. Pues que si quiero hacer, por ejemplo, un problema de lluvia y escurrimiento, pues los dame los diarios, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar el cambio climático, pues bueno, pues los escenarios, pues nomás me dan anomalías y me lo dan mensual. Y nomás ¿sabes? Va a subir la lluvia, va a bajar 10% o 13% en enero con respecto al clima actual. Si ya tengo una broma, no sé cuál es el clima actual, no, pues que debe ser de 61 a 90, y si es más reciente de 71 a 2000, ¿no? Ya entonces tengo que tener un clima histórico para que ahí se lo pueda ajustar, pero nomás me están dando nomás en enero. Yo quiero el 1 de enero, sí se fija, ¿no? Entonces de repente pues tenemos, pues entonces es un reto, ¿no? Primero es cómo ajustar nuestro cerebro a las herramientas que tenemos, ajustarlas para estudiarlas. Pues muchas de las cosas que se tuvieron que hacer, afortunadamente hay bastante información ya, antes era más difícil. Bueno, vamos a un poco de, ¿qué vamos a ver? ¿No? Yo sé que ya hablaron mucho sobre clima, tiempo y realidad climática, entonces voy a seguir hablando porque son los términos que no se les deben olvidar, y lo único que creo que van a aprender bien, ¿no? Y sobre todo en una perspectiva de agricultura, ¿no? O sea, del punto de agricultura, porque es importante el clima, el tiempo y sobre todo la realidad climática. Y un poco en lo mismo que es cambio climático, ¿sí? Aquí, a ver, con unas 20 diapositivas, aquí con otras 20. En proyecciones climáticas, bueno, también ya lo vieron, será muy rápido el que me digan las proyecciones que va a haber más temperatura. Bueno, ¿qué implica a la agricultura? El que te va a ser menos heladas, o más lluvia o menos lluvia. Bueno, ¿qué? Luego un poco impacto del cambio climático en la agricultura, cómo va a impactar diferentes cuestiones de, no tanto mitigación, o sea, no voy a meter la parte de mitigación, considerando que bueno, la agricultura aporta que sea el 14% de las emisiones. Bueno, sí es culpable en cierta medida, pero la idea es más bien en la parte de adaptación, que es el reto, y un poco de conclusiones. De forma general serían los grandes temas, ¿sí? Por un poco, no quiero aburrirlos en esta parte, si nos van a dormir. Bien, es una figura que siempre trato de poner ahí. No es mía, y perdón, aquí se me olvidó el nombre. Bueno, es una de la adapté por ahí, no recuerdo en este momento dónde estaba, pero no es mía, eso sí. Bueno, a ver, lo que ven es lo siguiente, ¿no? El cambio climático siempre ha existido, ¿sí? Hace 20.000 años hubo un calentamiento, ¿sí? Ese calentamiento se acuerdan también por ahí en los libros de historia ahí de que hubo una glaciación y que pudo el hombre irse de Asia, en toda esa hipótesis, ¿no? No estamos hablando de que ese calentamiento, se fijan, duró, ¿cuántos quieren? 8.000 años, ¿no? ¿Sí? Un calentamiento de 8.000 años, ¿no? Esos 8.000 años, bueno, finalmente fue de 4 o 5 grados, o sea, fue tan grande como esperamos en el peor de los escenarios. Estamos hablando del peor de los escenarios, el 5 grados, o sea, lo peor que nos puede tocar en 100 años, están hablando de 5 grados, estamos hablando equivalente, pero vean, aquí es en 7.000 años subió 4 o 5 grados,
y lo que esperaría uno, pues lo subir en 100 años. Entonces se fijan, es una escala totalmente diferente. Esta gráfica es interesante, ¿no? O sea, de cómo en 100 años esos cambios que uno esperaría de 4 grados, pues la Tierra le tomó 7.000 años, ¿no? Este cambio que hubo geológico, es por ahí. ¿No? Bueno, otra parte interesante aquí es que vean ahí el que el hombre pudiera ya establecerse, pues fue gracias a la agricultura. Y ahora por ahí que entre hace 10.000 años empezó ya, en lugar de andar buscando por todos lados, tuvo que establecer, ¿se acuerdan por ahí? Entonces hablan como 10.000 años, ¿no? O sea, él tuvo que buscar las mejores áreas agrícolas donde la temperatura alcanzó ya cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, en esa parte de reconstrucción que se ha hecho, es bueno, finalmente esa temperatura ha oscilado en más o menos 1 grado, o sea, ha estado oscilando en esta temperatura, en este rango de la temperatura media, sobre todo en una temperatura promedio de alrededor de 15 grados, ¿no? Entonces la idea es que la agricultura ha sobrevivido, se ha adaptado, pero sobre todo bajo un clima ya donde ustedes tienen estable, ¿no? Un clima estable, ¿no? Y pues ha llevado el desarrollo de la humanidad, esos 10.000 años de esa convivencia, ese desarrollo, lo que ustedes quieran, pues ha tomado como 10.000 años. Pero el problema que tenemos ahora es de que pues, hay un fenómeno, un proceso que llamamos cambio climático. Dice, bueno, cambio climático, pues también, pues sí, ha habido varios cambios climáticos, aunque ahora nuevamente en la jerga del cambio climático, pues bueno, cambio climático lo estamos viendo en cierta forma atribuido más o relacionado al de origen humano antrópico. ¿Sí? Bueno, entonces el problema que tienen aquí es salirse ya de este rango estable que la agricultura ha tenido. Dice, bueno, finalmente no sabemos en esta sombrilla, umbrella que ustedes ven aquí, pues dónde vamos a quedarnos, o sea, hay mucha incertidumbre a medida que nos vamos avanzando, pues tenemos mayor incertidumbre, ¿no? De esta ruta, ¿no? Entonces, bueno, la idea es cada vez, bueno, este es un tema que antes pues había casi era, si votaba uno y 50 a favor y 50 en contra, ¿no? De que no existe, otros que sí existían, y cada vez hay menos personas que no creen. Entonces cada vez hay mayor evidencia, hay más datos. Aquí el problema es, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Además, todo el mundo dice, bueno, a ver, si a la agricultura el maíz le ha tomado, ha habido muchos cambios, muchos desarrollos, y pues solito la agricultura se ha adaptado y no ha pasado nada, ¿para qué preocuparnos? Pues, de cierta forma tiene sentido, ¿no? Pero lo que voy es, bueno, esos cambios finalmente no son más bien de cierta variabilidad, pero bueno, hemos estado en un clima más o menos homogéneo. El problema es decir, bueno, ¿qué pasa si esos cambios se dan tan fuertes que en lugar de tener el maíz, por ejemplo, 4 toneladas o 5 toneladas, pues bajamos a 3 o 2, ¿no? Entonces, se fijan ahorita la superficie agrícola de México del 70 prácticamente ha sido muy parecida, ¿no? O sea, ha variado muy poco en la superficie agrícola. Lo que ha cambiado de cierta forma es el rendimiento. O sea, el maíz, el rendimiento al riego ha pasado, si tú quieres, de 1910 de 1 tonelada y ahorita debe estar como en 10 toneladas por hectárea a nivel promedio nacional, el maíz de riego, temporal ha sido tan espectacular. Entonces esos cambios de 1 a 10, ¿se fijan? Toneladas, finalmente pues ha también permitido que no sea tan catastrófico como se pensaba anteriormente, de que pues va a llegar un momento que va a tener alimentos, ¿no? Y se hablaba desde varios años ya que estuviéramos, o sea, el siglo pasado ni se imaginaba la población que tenemos ahorita. Bueno, entonces aquí la idea es que vean esto de cómo esos cambios pueden ser tan fuertes que a la agricultura, al productor, al gobierno no le dé tiempo, ¿sí?, de responder, ¿sí?, de responder. Entonces aquí, bueno, finalmente lo mismo, la importante, se fijan aquí nomás es temperatura, ¿no? Aquí, temperatura. Pero bueno, el clima, lo que quiero ver claro, tiempo, ¿sí? Bueno, ya espero que sepan la diferencia, o sea,
los elementos del tiempo, o los elementos que definen el tiempo y los elementos que definen el clima, pues son los mismos, ¿de acuerdo? Problemas sociales. Entonces, estos elementos que uno tiene aquí, pero otro problema es que también estén relacionados, o sea, no nomás, bueno, la precipitación o la temperatura sube, al subir la temperatura, finalmente van todos amarrados, ¿no? O sea, hay una relación muy fuerte, ¿no? Están interrelacionados, ¿no? Entonces, lo importante es que, nomás quiero mandar otro mensaje, que cuando si son muchos elementos, pues finalmente cualquiera que cambie el cambio climático. O sea, siempre nos pensamos que el cambio climático debería ser la temperatura. En todas las estaciones que más reportamos sería la temperatura y la precipitación. Entonces siempre, base esos dos, pues hemos definido hasta el clima, ¿no? Y recuerdan el libro sobre todo de Neta García, ¿no? Que tenemos ahí famoso y que define el clima, pues se pasa prácticamente esos dos. Pero teóricamente, si vamos a poner la nubosidad, si la nubosidad cambiara consistentemente, pues si tenemos cambiara solamente la nubosidad, pues habría cambio climático. ¿De acuerdo? Pero finalmente, por eso es cambio climático, porque prácticamente va pegado, ¿no? O sea, cambia la temperatura, se espera que los vientos, la insolación, o sea si tenemos días más secos, pues debería ser días con menos nubosidad, aunque cuando estemos lloviendo, la lluvia debe ser, si hablan más torrenciales, debería ser pues días mucho más cerrados, ¿no? Entonces, la precipitación, prácticamente todos van ligados en el cambio climático, pues van todos amarrados, ¿no? De hecho, antes, estos modelos de circulación en la atmósfera, los famosos modelos del IPCC, trabajan con todos. Si uno buscara ahí, hasta la transpiración está metida ahí, ¿no? Lo que pasa generalmente cuando hacemos, como son tantos datos, pues no nos metemos, ¿no? Pero existen ahí bastantes datos, ¿no? De nubosidad, humedad ambiental. De hecho, cuando estuve trabajando en la parte de cómo va a cambiar la transpiración, estuve trabajando en unidad relativa, o sea, cómo cambiaría, ¿no? Y te da todo el perfil vertical. Entonces, aquí el mensaje es de que el cambio climático implica cualquier variable, y no solo en la media, lo vamos a hacer un poquito, ¿no? Entonces, este sería un poquito vean, las normales climatológicas. Ese es del Servicio Meteorológico Nacional, pues tiene, vean por ejemplo esta, ¿no? Este es de Michoacán, de bueno, Zamora, este es Zamora. Entonces, fíjense, aquí son, o sea, teóricamente cada 30 años o cada 10 debería estar actualizado el Servicio Meteorológico Nacional. Creo que sí los tiene, ¿no? 71, 2000, o sea, sería en el 2010 tendríamos que tener del 80 a 2010, ¿estás de acuerdo? En el 2020 tendríamos que tener siempre, o sea, cada 10 años las normales de los 30 años anteriores, ¿no? Y parece que ya los ponen, al menos de los 3 últimos, creo que sí, ¿no? Pero bueno, si uno revisa ahí, si son hablando de 30 años con datos, pero por ejemplo aquí debería de ser 30 años, ¿están de acuerdo? ¿No? Porque estamos hablando de 30 años, ¿no? Entonces aquí lo que me está diciendo es de que pues nada más tenemos 19, aunque el periodo sería de 30, ¿no? Entonces puede ser que esta estación pues empezó a trabajar en el 80. Bueno. Entonces finalmente este sería normales climatológicas de 30 años, entonces con esos 30 años pues tú lo puedes utilizar pues para definir el clima, ¿no? Nosotros como en la parte de agricultura, como agrónomos o productores, pues sería interesante, ¿no? Dice, bueno, ¿esto en qué me va a ayudar? Me va a ayudar, por ejemplo, dice, en promedio, bien la precipitación normal, 12, 5, 4, esto no sirve ni para, ¿se fijan aquí? Entonces, para el punto de vista agrícola, pues esto, a la agricultura no se puede desarrollar, pues aquí no podemos tener agricultura con esta cantidad, es más, ni siquiera se va a enterar la raíz, ¿no? O sea, se va a hacer chipi-chipis que por más la raíz o la planta ni se va a enterar, ¿no? Aquí 31, pues ya un poquito, ¿no? Si fuera una sola lluvia, ya podemos sembrar, ¿no? O sea, ya en mayo pudiéramos sembrar, siempre y cuando cayera una sola lluvia. Pero nos damos cuenta y dice, bueno, aquí, pues que no es una lluvia, puede ser 2 o 3. Entonces empezamos a tener problemas de que, bueno, que en mayo, pues no es muy seguro que llueva, entonces ni siembran. Bueno, 147 ven aquí, ya es seguro que ya debo. Entonces en junio el temporal ya se estableció y ya puedo sembrar.
Entonces, se fijan desde aquí, entonces sería 1, 2, 3, 4 meses. Tenemos, se puede decir, de lluvias, 3 por 4, 12, tenemos 120 días de lluvia. Si uno ve el ciclo de los cultivos, en maíz debe ser como 150 días, ¿sí? 150 días, bueno, pues, a menos que me vaya un poquito de octubre, dice, bueno, entonces, pues no, ya voy a tener algún tipo de problemas para esta estación, ¿no? ¿Sí? Puede ser causa externa. Entonces, bueno, esa parte ya uno empieza a jugar, vamos a la temperatura, a ver, 26, vamos a poner la máxima, 29, 30, 33 de marzo, abril, mayo, por ejemplo, mayo, 35. Entonces, por ejemplo, desde las plantas, para que estén en zona de confort, deben estar para mucho en 30. Arriba de 30 o arriba de 35 empiezan a tener problemas. Entonces, si la máxima mensual, por ejemplo, aquí sería 35, pues ya en junio, bueno, claro, el problema es mensual, chance nomás en una hora, ¿no? Pues bueno, una hora cuánto puede tolerar. Nos vamos a la temperatura media. Si vemos el promedio, pues prácticamente, si no viéramos solamente el promedio, 21, 23, 21 es muy agradable, ¿no? Si empezamos a sembrar en junio, 22, 21, la planta está casi en un hotel de 5 estrellas si no viéramos la media normal. Pero cuando vemos ya la máxima, es bueno, de cierta forma pudiera tener problemas algunas horas, sobre todo en junio. Vemos la mínima, que se fijan, desde marzo, la mínima, pues cuando mucho podríamos tener problema de heladas, chance en enero o diciembre, ¿no? Pero fuera de ahí. Entonces esto me empieza a servir como para definir cuál es el potencial productivo, qué cultivos pudiera tener para este tipo de cultivo, ¿no? Entonces serían las normales climatológicas. Ahora, de esto, bueno, ese sería el clima actual, ¿no? De los últimos 30 años, si aquí tuviéramos 30 años de edad. Le diría, bueno, ok, pero ¿qué va a pasar? Si te fijas el punto de vista media, está muy agradable, pero ¿qué esperaría? Si estamos hablando de cuántos grados, puede ser que aquí en junio tengo 30 grados, ¿sí? La temperatura máxima, la máxima mensual, la de 35 en junio, y puede llegar ya a 38, 40, ¿no? Entonces puede ser, voy a tener problemas en junio, a futuro, que ya voy a tener más horas con temperaturas por arriba de los 30, 35 grados, que ya van a tener problemas de polinización, varias cosas, ¿no? Entonces la idea es como esta información que existe disponible, bueno, vas a analizar primero, pues revisa esta parte, ¿no? Entonces la idea es, en este periodo que vamos a ver en esta plática, pues vamos a empezar a ver varias cosas, ¿no? Eso también, ya lo deben de ver, han visto, no vamos a pasar aquí más rápidamente, y la idea es de que lo que vimos en las normales climatológicas, las normales climatológicas, pues definimos que es esta curva, ¿no? ¿Sí? Que se van a ver, la temperatura máxima de va a ser 30, 32 grados, ¿no? Eso es lo que esperamos, son de 30 años, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Eso no quiere decir, si fueran que hay días o años que vamos a pasar de los 40, ¿no? Dice, oye, tú me dijiste que la máxima son 35 grados. Pues sí, pero puede haber un año que se pasó de los 40, ¿no? Pero el siguiente, la idea es que vean cómo las normales climatológicas que vimos aquí, estas normales climatológicas, finalmente esa es la máxima, bueno, la normal, lo que ¿sí? Es el promedio, pero no quiere decir que la máxima mensual pues esté pasando de este promedio que yo puse. Entonces muchos años finalmente me van generando una climatología básica. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando basado también en ese tiempo atmosférico? Entonces, otra de las cosas que impactan a la agricultura es la variabilidad climática. O sea, la variabilidad climática siempre existirá. Y bueno, lo que hemos hablado solamente son esos puntos rojos, ¿sí? Entonces, en la lluvia, ven la lluvia que es con alta variabilidad. Bueno, pues, ¿qué tan lejos para una estación en particular? Vean, como para un solo mes, si no, entonces, la climatología, esas normales climatológicas no me definen o no son la base totalmente. Tengo que meterme también a esa dispersión de datos porque eso también me impacta. Entonces,
vean este lugar, hay años que digamos, pues, si yo me voy a la media, digo, este lugar está bien agradable porque tiene 100, puedes tener cultivos todo el año. Es un cultivo, puedes tener perennes, toda la cosa. Pues sí, pero ¿qué pasa? Que ven aquí, por arriba, pero hay años, ¿sí? Que si siempre estamos por acá, pues se va a morir, ¿no? Entonces, la media o normales climatológicas, pues también, no solo la media, sino también pues, le deben dar esa variabilidad, esa dispersión. O sea, la variabilidad climática, entonces, es la dispersión sobre los valores medios, ¿no? O sea, qué tanto me está dispersando. Y es clima también, fuerza, ¿no? O sea, el clima de un lugar lo define la media, pero también la dispersión. O sea, yo digo el clima, bueno, mi máxima, mi media es tanto, pero también mi máxima de las máximas es tanto y la mínima de las máximas es tanto. O sea, el clima no nomás es la media, sino también la dispersión. Entonces, en la agricultura, pues también es importante, ¿no? Porque la idea dice, bueno, ¿sabes qué? Pues de 10 años, 5 son buenos, 3 son muy malos y 2 son excelentes, ¿no? Pues bueno, finalmente en eso estamos. A ver años que van a ser muy malos y esa es la cuestión ya de riesgo, ¿no? O sea, tú vas a sembrar un cultivo, estás asumiendo un riesgo y lo tienes que evaluar, ¿sí? O cómo reducirlo, ¿sí? O algunos instrumentos para disminuir el riesgo. Entonces, esta variabilidad climática hay muchas razones. O sea, lo ideal es que, bueno, por eso nacieron los invernaderos. Los invernaderos nacieron, o las presas, cualquier obra agrícola, nacieron porque cómo mantenemos el cultivo en la necesidad de los cultivos bajo una zona de confort, ¿no? Pero como la variabilidad climática, esa variabilidad climática, pues lo que me implica, ¿sí? Es de que la Tierra, por algunas cuestiones exteriores y otras interiores a la Tierra, pues hay varios factores o causas, ¿sí? Por un lado habla que el Sol es una estrella variable, o sea, no es una estrella que también tiene sus ciclos, ¿sí? Es una estrella que sus emisiones de solar que llegan a la Tierra son variables y sobre todo tanto en la órbita de traslación como en la de rotación, o sea, tiene esa movimiento de traslación y de rotación, pues genera condiciones variables. Entonces hay una parte que se calienta más, otra que menos. Acuérdense, cualquier del punto de vista de la física, pues se tiene que equilibrar la temperatura, la energía va de mayor a menor energía, y en esa búsqueda pues se forman los vientos y las corrientes marinas. Entonces, finalmente, o sea, hay esa variedad climática porque hay muchos factores, ¿sí? Que fuera de la Tierra, pero también hay causas terrestres, y uno de ellos es el efecto invernadero, ¿sí? Que retarda esa pérdida de calor. Los mismos océanos, se fijan aquí las propiedades de los océanos, nace el niño, la niña, tiene esas propiedades también de variabilidad espacial y temporal. La temperatura en la parte que se calienta más, además hasta la altura, ¿no?, del océano es diferente. El otro, en cambio, o sea, finalmente hay unas zonas del suelo de la Tierra, o sea, las ciudades se forman esas tiras de calor. O sea, hay una variabilidad espacial también, una parte que se calienta más, otra que se calienta menos, ¿no? Y luego pues tenemos zonas que producen calor, ¿sí? Se fijan, ¿no? Es todo o sea, además cada vez incrementamos esa variabilidad, o sea, estamos contribuyendo, o sea, al momento que dos lugares son diferentes en cuanto a temperatura, ¿sí?, o generación de calor, pues estamos contribuyendo esa variabilidad climática. Y a medida que estamos, o sea, no solo nomás es esas gases de efecto invernadero que producimos, sino que también el tener, por ejemplo, uso de suelo, ¿no? O sea, si de repente tenemos bosque, generamos cierta cuestión del punto de vista energético para mantener
una temperatura agradable, digamos, y llega la agricultura, prácticamente la agricultura, y sobre todo con un monocultivo. No sé si te has tocado, por ejemplo, cuando van de la carretera que van a Negocios de Monterrey, hay unas zonas agrícolas ahí por Galeana, entre Potosí, y hay unas zonas que prácticamente son desiertos, hay mucho agricultura. Llega la agricultura, ponen unos pivotes y pues como por un lado el pozo se empieza ya a secar, pues dejan de cultivar y esta prácticamente están hasta circulares totalmente muertos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había ahí una vegetación nativa, llegó la agricultura, se acabó con la vegetación nativa, fue un monocultivo, matando a todo lado, pues de repente se van y quedan prácticamente círculos totalmente muertos que se van a llevar no sé cuántos años. O sea, realmente, entonces ese cambio en el uso de suelo, finalmente lo que provoca también es diferentes cuestiones desde el punto de vista de energético, el balance energético, y vamos a tener la velocidad. Bueno, en esta parte no quiero un poco meterlo, es la parte de la climática, ¿sí? Entonces, si tenemos la media, pues finalmente oscilamos sobre esta media, es una variable climática, siempre ha existido. Entonces ya tenemos ahí que varios parámetros, que son desde el punto de vista paramétrico, toda esta serie de datos que tienes aquí tenemos, no sé, varios puntos. Pues podemos discretizarlo, parametrizarlo. Entonces, la media es tanto, entonces finalmente podemos definir, es más, podemos usar hasta distribuciones ya muy conocidas como la normal, entonces podemos ver con qué probabilidad podemos tener este valor. Aquí la idea, en esta parte, bueno, que sería la media, con la media y con la medición estándar podemos definir esa variable que puede ser temperatura, lluvia, y podemos trabajar en eventos extremos, la probabilidad de que salga una temperatura muy baja, muy alta, que estamos hablando de severos de otra forma. Bueno, pero finalmente es interesante cómo caracterizar, ¿no?, esa variabilidad, o sea, la variabilidad climática, bueno, que tan disperso estamos. Bueno, que hablábamos, o sea, el hombre, de toda la estructura que tenemos, pues se ha basado en responder a esa variabilidad climática, y bueno, si hay aún en el Polo Norte, bueno, finalmente, o un desierto, de repente, como ustedes quieran, bueno, tenemos que generar siempre algún tipo de techo, de ambiente, pues, para mantener los cultivos, ¿no? Para poder tener cultivos pues, todo el año. Entonces tenemos que estar trabajando, calentando, para poner cultivos en su zona de confort, ¿sí? Bueno, y aquí, bueno, esa dispersión, tenemos una dispersión muy baja, una dispersión a medida que, o sea, si fuera una sola línea recta, quiere decir que siempre mantenemos la misma temperatura. O sea, ese tipo de dispersión podemos ver en un hotel, si tenemos la temperatura entre 20 y 25 grados, dice, bueno, cuando llega a 20, préndete, y cuando llegue a 20, apaga. Entonces, estamos siempre trabajando en esta zona, entonces trabajamos en una zona de confort y tenemos una variabilidad baja, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, si no tenemos en nuestra casa, pues tendríamos esto, necesitamos las plantas, pero las plantas deben trabajar afuera, o sea, entonces, lo que nosotros sentimos en la casa, pues la planta puede ser bajo un ambiente mucho más drástico, que tenemos temperaturas más bajas y más altas, ¿no? O sea, por eso las plantas trabajan bajo un esquema de alta variabilidad, ¿no? Entonces, entre más chata, si estemos en esta curva, tenemos mayor dispersión. Y aquí importante, ¿no? De hecho, un estudio que hicimos, para el PNUD y el INEC. Entonces, bueno, uno de los es definir cuál es el periodo de lluvias, ¿no? Vean, esa es la lluvia de esa estación. En el 81 fueron 600. Entonces, vean, hay años que tienen 200, se fijan, o sea, hasta 1200. Entonces, vean cómo cambia entre año a año, o sea, cambia desde 250 hasta 1200, ¿no? Entonces, la agricultura está expuesta a esta alta variabilidad, ¿no? Es el periodo de lluvias. Y aquí desde cuándo empieza la lluvia y cuándo termina, ¿no?
estamos hablando, es el día juliano, ¿sí? Sería como el 3 por 5, 15, que sería como mayo, ¿está de acuerdo? Y aquí sería cuando ya estamos casi noviembre, ¿no? O sea, sería desde mayo hasta noviembre, ¿no? Y es importante ver en esta parte, ¿no? O sea, hay por ejemplo, los proyectos que cada vez son más plausibles, es lo que llaman pronóstico nacional. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional, pues, está trabajando, no sé si en el INTA hemos hecho un proyecto que se llama pronóstico nacional, y la idea es, bueno, si al agricultor le podemos decir anticipadamente en mayo cómo viene el temporal, ¿sí? Porque es bueno, le podemos apoyar un poco en lo que se llama, de hecho lo hacen a través del niño y la niña y buscan años malo. Bueno, con más herramientas que le podemos decir, mira, este va a ser un año muy bueno, va a empezar desde mayo, entonces aquí puedes sembrar un maíz, ven aquí, de 180 días, ¿no? ¿Sí? El maíz que se siembra, pues demoramos 150 días, ¿no? Entonces, entre mayor es el ciclo, en la duración, pues mayor producción. No podemos tener los 180 días porque pues, cuando está en su mera producción se va a acabar el agua. Y aquí dicen, no, ¿sabes qué? Pues aquí sí, siembra uno de 120 días, ¿no? Entonces, si podamos... Entonces, el pronóstico nacional es una herramienta de adaptación, es poder ayudar al agricultor, a cualquier persona que requiera conocer las lluvias, cómo viene, con cierta probabilidad. Recuerden que no son determinísticos. Adelante. ¿Sí? Me llama la atención algo de la gráfica. A partir del 2006, en promedio, podríamos decir que en los últimos 5 años que se tienen registrados en esta gráfica, ha habido un incremento de lluvias, o por lo menos ha habido más lluvias, comparado con los años anteriores que se muestran también en este gráfico. Lo que me llama la atención es que normalmente ahorita estamos escuchando mucho en las noticias acerca de la sequía. De la sequía, ¿no? O sea, en cuanto al periodo, al menos lo que he escuchado, de agricultura y demás, ahorita la preocupación es precisamente que no está lloviendo, ¿no? De hecho, en la zona norte y demás es como que se tiene los cambios, o las afectaciones que ha tenido principalmente la agricultura es en cuestión de sequía. Pues me llama la atención ver que en ese periodo, de los últimos 5 años de ese gráfico, pues en promedio, salvo 2010, hubo un incremento de lluvias. ¿Se debe a algo en particular o cómo es la tendencia que se está registrando para ahora, ¿no? Porque como que esas afectaciones del cambio climático van más bien enfocadas hacia la sequía, y cuando veo este gráfico, como que... Bueno, aquí la idea es que pues, son pocos años, ¿no? O sea, que tengamos, o sea, si te fijas, más bien aquí una parte que dice, ¿no? Esta, pues bueno, de repente si vemos que estamos aquí, no quiere decir que vaya para arriba, ¿no? Puede ir para abajo. O sea, finalmente, bueno, esa es una. La otra, si uno revisa años bajos, ¿sí? Por ejemplo, y bueno, para esta zona, ¿no? O sea, el que tengas estos cuantos años no quiere decir que este año, o sea, te puede ayudar, sobre todo que esta alta variedad del clima. Si uno revisa, te he dicho la semana pasada, ahorita, de los pronósticos del IRI, ellos pronostican que este año va a ser mucho más caliente y va a ser por abajo del promedio, hablan para este año, y a partir de julio o septiembre, no, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Los 3 meses siguientes hablan que va a estar más seco que la climatología actual. O sea, bueno, y están hablando pues un año ya normal, ¿no? O sea, ya se saliendo hablaba del niño y estamos en un año normal, el año, no sé si. Bueno, es que esa es una sola estación. Hay que tomar en cuenta que el cambio climático es en algunas estaciones o en algunos lugares se registra un déficit, en otros se va a registrar un aumento. Además, que, por ejemplo, ahí estás viendo datos hasta 2010, estamos en 2014. Aparte, también creo que ya se me fue. Ya se me fue. Pero ya se me olvidó. Bueno, a ver, a ver. Pero es más bien porque, o sea, sí, como dices, ¿no? A lo mejor no está tomando en cuenta todo eso, solo una parte de... A ver, otra cosa importante aquí, por favor. No fue un estudio para detectar la señal de cambio climático.
Yo lo he visto, o sea, detectar la señal de cambio climático es una lata, ¿sí? Pero sí, ¿por qué? Primero, ¿cuántas estaciones tienes arriba de 50 años? Pues, no sé, aquí los que trabajan en Panamá Servicio son pocas. Luego, ¿cuántos están bien? ¿Sí? Pues ya sean 100, no sé, 200 o 50. ¿No? Entonces tú debes de comparar 30 años. O sea, dices, bueno, yo quiero comparar el clima actual, del 60 al 90. ¿De acuerdo? Y lo voy a comparar ahora con el clima, con otro clima, o sea, 30 años contra 10 años o contra 15. ¿De acuerdo? Desde 2010 a 2014. Entonces vas a comparar 30 años contra 15 para ver si existiera señal de cambio climático. Y lo mismo, es una estación. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas estaciones tenemos? No sé, la Bufa y en Zacatecas, no sé cuántas estaciones tenemos con tantos años. Entonces, aquí lo mismo, o sea, no es un estudio de cambio climático, ¿sí? Es un estudio de caracterizar el periodo de lluvias. O sea, lo que quiero es, por ejemplo, en esta zona, decirme, o sea, a ver, dime, más adelante lo vean, vean, por ejemplo, es en otra estación, y saber. Lo que hicimos es, de todas las estaciones, como unas 1500 estaciones, definimos la probabilidad, sobre todo para maíz, interesaba maíz. Entonces, y generamos una distribución de lluvia. ¿Ven esta lluvia? 220 es lo mínimo que tenemos, ¿sí? En Zacatecas, y tenemos lo máximo como 1200, 1100. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la media, estamos hablando de 620 milímetros? Entonces, la idea es que es la climatología, pero desde el punto de vista estadístico. Tenemos una función ya ajustada y podemos definir cuál es su climatología. Entonces, si yo sé que el maíz requiere 550 milímetros, pues ¿qué decir? Por arriba, o sea, 500, o sea, seguro, vean, por ejemplo, el 25% está por abajo de 500. Entonces, ¿qué te está diciendo? De un año de 5 no va a cumplir con su requerimiento. Y asumiendo que todo el agua se va a quedar en la zona de raíz. Asumiendo que se va a quedar, ¿sí?, en la zona de raíz. Entonces, este estudio nomás eso solamente es el periodo lluvioso, cuánta agua llueve en cada lugar. Y aquí te dice, mira, para del 5 de mayo al 1 de septiembre, ese es donde, ¿sí? Pero desde donde llueve, por ejemplo, desde seguro que del 26 de junio al 27 de octubre, ¿sí?, es donde se detecta, pues, más lluvia. El problema es que, pues, ¿qué tanto? Nomás el 10%. O sea, si tienes un cultivo que es perennes, por ejemplo, quieres sembrar, por ejemplo, alfalfa, pues solamente vas a producir la alfalfa el 10%, ¿no? Tienes que aplicarle el riego. Entonces, aquí nomás era como un estudio de qué tan buena es el periodo lluvioso, ¿sí? Ahora, lo mismo, no es un estudio para definir, ya estamos en variedad climática. Esa es variedad climática, es un estudio de variedad climática, no de cambio climático. Entonces, por eso, ¿sí?, el que tengas aquí, pues está bien, ¿no? O sea, aquí también, por ejemplo, aquí, ¿no?, pues aquí está subiendo, aquí, ¿no? O si agarras aquí, pues aquí está bajando, ¿no? Entonces, finalmente es la parte de la estadística. Ahora sí. Dulce, como respuesta nada más a lo que comentabas de que a partir de los últimos 2005 o 2009 empezó a subir, o a partir del 2006, lo que fue el año 2008-2009, tuvimos la presencia del Niño. Entonces, en esa época es una zona de Colima, está en el Pacífico, y como característica que nos deja el fenómeno del Niño en el Pacífico es que tenemos un aumento en precipitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos mayor presencia de ciclones tropicales en el Océano Pacífico. Entonces tuvimos por eso un aumento en precipitaciones, en específico en esta estación. Se debería haber reflejado en todo lo que sería la costa del Pacífico. Y de la sequía que hablas empieza a reflejarse a partir del 2011. Entonces, a partir del 2011 para acá es que hablaban mucho de sequía. Y aquí está hasta el 2010. Gracias. Bueno, entonces la idea es, pues estamos caracterizando, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, caracterizar en la agricultura, por ejemplo, a nosotros nos interesa saber cuántos días son húmedos consecutivos. Claro, ahí hablaba 1 milímetro, que haya llovido menos.
¿Y cuántos son consecutivos secos? También es importante desde el punto de vista agrícola. Entonces, por ejemplo, también el año. Entonces, que tengamos 12 días consecutivos, ¿sí? Por una hortaliza, pues va a ser muy fuerte, ¿no? O sea, con una humedad de lluvia de menos de un milímetro y más de 1 milímetro. Entonces, bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque finalmente bajo cambio climático, pues también tienes que estudiar, o sea, cómo va a cambiar esta climatología que tú estás detectando ahorita. Lo mismo, de estos, el que haya llovido, cuándo empezó y cuándo terminó, te interesan los consecutivos secos, pero también te interesa cuántos días hay húmedos y secos, ¿no? Se fijan, siempre los días son más secos que con lluvia. Bueno, todo esto pues te van definiendo la climatología del lugar, y después lo que te interesa es saber qué tanto va a cambiar, ¿no? Porque eso sería impactar la agricultura. Ahorita lo que estamos estudiando o estoy presentando es, bueno, cómo caracterizar, qué variables se requieren para caracterizar la climatología con fines agrícolas. ¿Sí? Bueno, entonces una de las cosas que interesaría mucho es saber qué son los datos observados, ¿sí? Y sería la curva ajustada, ¿no? Porque de esta manera, una vez que parametrizas, ya puedes quitar los datos y ya puedes sacar con qué probabilidad o qué lluvia. Dice, bueno, a ver, si yo quiero frijol que requiere que será unos 300, pues siempre no hay tanto problema, ¿no? Será 300 o 400. O sea, pues por eso Zacatecas es un estado frijolero, ¿no? Porque, de hecho, lo millón de toneladas que produce al año, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente arriba de 300 seguro que se produce, son pocos años, ¿no? Pero para maíz no. Entonces, la idea es una de las cosas. Bueno, ¿qué es el cambio climático? También lo quiero meter. Nomás en la parte de actividades humanas. Bueno, y es lo que ya vimos un poco, qué es y qué no es, ¿no? El que tengamos unos años, ¿sí? Unos cuantos sucesos, pues no es cambio climático, ¿no? Tampoco es. ¿Y por qué? Bueno, aquí la idea es, porque es una preocupación, es de que, ya lo mencioné un poco, es de que esos cambios, ¿no? O sea, antes era un poco más lento, ¿no? Ahora es mucho más rápido esos cambios en la temperatura, porque hablamos de lo que tomó 7000 años ese calentamiento que tomando esos signos, ¿sí? Bueno, también un poco en aquí la parte. Ahí está. Bueno, vean, de hecho, él es el efecto invernadero, así se comporta un invernadero, ¿no? Vean, este es un invernadero, en Chapín, un experimento que hicimos hace varios años. Vean, sería una estación afuera, la negra, y esos círculos que no llenos. Lo que está nublando es adentro. O sea, de repente empieza el día y la noche prácticamente son las mismas, ¿no? Pero que vean, empieza a salir el sol y arriba se empieza a calentar mucho más, ¿no? ¿Sí? Es adentro. Sí, es adentro y es afuera, ¿no? Entonces, afuera se calienta más, estamos hablando de, ¿cuántos grados ven aquí? 7 grados, ¿no? O 8 grados. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Y de hecho de ahí copiaron este efecto invernadero. Finalmente lo que hace un invernadero es, deja pasar los rayos directos, empieza a calentar, pero este calor de onda larga, pues ya no es tan fácil, se puede, entonces se va quedando, entonces va generando un calor interno, ¿no? Que está por arriba, ¿no? Entonces el problema es cuando estamos trabajando en años en temperaturas, imaginas en Jujutla, un invernadero aquí en abril, en mayo, pues va a estar mejor afuera que adentro. O sea, aquí 30 está agradable todavía para las plantas, pero si estuviera a 40 y el otro estuviera a 30, pues mejor no salimos. De hecho, muchas casas así, ¿no? O sea, mejor preferimos salirlos que estar adentro. O sea, finalmente es un comportamiento, ¿no? De ese efecto invernadero. Bueno, entonces aquí la variedad climática, hablamos esta misma término de que siempre va a haber cambio climático y la variedad climática van asociados. ¿Qué tanto? Aquí es importante, o sea, por ejemplo, la temperatura también habla un poco. Esta es la actual, y si subiera a 2 grados, vean, en esta, si hablamos esa temperatura, supongamos que fuera 35 grados de temperatura,
O sea, en esta parte de la cual solamente tenemos 5% de temperaturas mayores a 35 grados. ¿Sí? Supongamos que esa es la temperatura que uno espera en el día, nomás 5% estamos aquí. El que se mueva a 2 grados a media, estamos hablando en lugar de 5 tendríamos 26. Entonces lo que hablamos, ¿no? De esta parte de que, pues oye, pues 2 grados es mucho, ¿no? Pues sí, pero el problema es que esos 2 grados, si nos vamos a la máxima, son 2 grados. Entonces vamos a tener un mucho mayor periodo con temperaturas ya extremas, más fuertes. Y aquí, bueno, si tenemos lo mismo una curva esperamos la probabilidad que lluvias ligeras es muy alta y a medida de lluvias fuertes, también hablan de que, bueno, lo que va a pasar es de que va a tener como un cambio en esa curva de probabilidad que tenemos. O sea, vamos a tener también lluvias más ligeras, pero también más fuertes. O sea, vamos a tener como un cambio en las curvas. Y aquí lo que dice, ¿no? De hecho, cuando uno diseña obras, por ejemplo, en agricultura, lo que hablaba, por ejemplo, César, el periodo de retorno, ¿con qué definen? Entonces tenemos una climatología histórica, con esa climatología definimos presas, diseñamos presas, sistemas de riego, ya se con 30 años de datos, con una presentamos más, pero a medida que esta curva que uno le llamamos normal o establecida, y si va a cambiar, sobre todo, pues tenemos que empezar a meterle, de hecho en las presiones, ¿no? Ahorita el tema del gobierno federal, por ejemplo, para la Comisión Nacional del Agua, bueno, ¿cómo le introducimos, o el gobierno del Estado también debe ser preocupación para la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua? Bueno, ¿cómo meter esta parte? O sea, yo tengo una presa, un sistema de riego que va a durar 40 o 50 años, y lo estoy diciendo para un clima actual, y puede ser que en el futuro ya no me venga. Entonces tenemos que considerar, bueno, también yo creo que en los proyectos ejecutivos deberían de considerar si ya, o cada vez lo vamos a ir viendo más, ¿no? O sea, el problema es que todavía estamos en la parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la probabilidad, por ejemplo, de ocurrencia, es una parte interesante en la agricultura, es, bueno, finalmente los ingresos de un agricultor, ¿no? Entonces, finalmente, pues el agricultor le tiene miedo siempre cuando hay sequía, ¿sí? Que siempre va a haber sequía. O sea, el punto de la sequía es estadístico, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Entonces, esta parte, bueno, si es uno de cada 5 o uno de 10 cada 10 años, bueno, ¿cómo me preparo para estas? ¿Sí? Y aquí, ¿no? O sea, de hecho hay algunos medios ahí para instrumentos de manejo del riesgo, el mismo seguro catastrófico que maneja a nivel de productores pequeños. ¿Sí? Y bueno, como de tal manera que cuando pase el 5% de los casos, de los años, pues que el agricultor no se vaya. Y aquí, bueno, finalmente hay años que van a ser muy difíciles, pero la idea también del manejo del riesgo es cómo trabajar también en los años buenos. Se va a haber años que va a cumplir el agricultor de temporada, por ejemplo, pero muchas veces, bueno, siempre tiene miedo a jugar con estos años, ¿no? Entonces siempre se queda en esta parte. Entonces, bueno, la idea es que también cómo le hacemos, cómo le ayudamos para bien trabajar en este año, ¿no? Por ejemplo, en este año un estudio que es del IRI, que trabaja en el IRI y lo hizo en Uruguay, que dice, bueno, finalmente es la actividad que tiene un productor, ¿sí? Analizó, y vean, la mayor parte o sea, tiene 9 de 30 años, pues no tiene ganancia, ¿no? Prácticamente su margen, ¿sí? Y si vemos que, como en México, o sea, si no, cuando le preguntan los costos de producción a un agricultor temporal, pues nunca considera su bono de obra, lo considera bajo, muchas de las cosas que él maneja. Entonces, pues, si se cobrara en su mano de obra, pues estaríamos en estos años, ¿no? Pero años que también pues, son muy buenos, ¿no? Son o sea, además, en estos 6 años donde tuvo el 60% del ingreso. Entonces, vean esta realidad. Entonces, bueno, la idea es el manejo de riesgo, es cómo trabajar en años buenos, ¿sí? Y cómo también trabajar los años malos, ¿sí? Bueno, aquí una parte ya, bueno, toda esta parte de la realidad climática del 2011, ¿sí? Fue un año atípico desde el punto de vista agrícola, sobre todo en la parte de riego. Hay una sequía que dio una helada que fue entre el 4 de la noche
5 de febrero para festejar la Constitución y se perdieron como 500,000 hectáreas. Esa es una zona de riego de Los Mochis y por aquí debe estar Guasave. Entonces, ese es un índice, llaman, es un índice NDVI que tiene que ver con manejo de imagen satélite. Nos los procesa, es un índice que lo rojo resalta la vegetación. Entonces, vean, entonces sería un mes antes de la helada y prácticamente un mes después, ¿no? O sea, ahí cosechan prácticamente marzo, abril, mayo. O sea, aquí deberían haber estado las cosechas, o sea, no debe ser tan drástico. Entonces, lo que es, bueno, finalmente, cada vez vemos también mucho más eventos extremos. ¿Sí? Ha habido, digo, esta parte fue un año atípico. Y vean, esa sería la siniestralidad. Siniestralidad es lo que sería lo sembrado contra lo cosechado. O sea, yo divido lo siniestrado entre lo sembrado, saco esa diferencia. O sea, el 5% de los sembrados se siniestró. Y entonces vean cómo la tendencia de la agricultura de riego, pues cada vez es, digamos, una curva de relaciones menor, tiende a la baja. A nivel país, hay una menos, hay una, esa sería la probabilidad de que una hectárea no se coseche o se siniestre, es el 5%. Y va en la agricultura temporal, estamos hablando, aquí viene el año, ¿sí? Es de 35% de la superficie siniestrada, entonces lo más bajo con el 90%, ¿no? Puede ser. Y bueno, eso más seguro que sea lluvia, o sea, son años que fueron más lluviosos, que sería la forma general, ¿no? Entonces, pero vean este año, o sea, entonces dice, oye, pues aquí pues, hay cambio climático porque es un punto que se salió, que prácticamente se comportó como si fuera agricultura temporal. Bueno. La otra es, bueno, lo que hicimos también, por ejemplo, es de, bueno, este sería a nivel nacional y cómo es temporal, o sea, es lo que reportan, ese es un reporte a nivel municipal, que solamente en la zona de agricultura de temporal, ya sea en OIPB. Entonces vean, entre más oscuro, pues entre más verde, pues es una zona donde no reportan la probabilidad de que y esas zonas verdes hay un siniestro relativamente bajo. Pero bueno, tenemos zonas, por ejemplo, la península de Yucatán, o toda la parte de Zacatecas, toda esa parte de la Altiplano, toda la parte, pues tenemos lugares. Nos vemos cada vez con mucho mayor años la agricultura temporal finalmente está expuesta a esta siniestralidad más asociada a esa variedad climática. Bueno, la otra es por ejemplo, de lo que veo es también de que en muchos lugares, aún en México, en varias zonas, en mi caso me toca estudiar la parte de riego, pues ya hay zonas que, por ejemplo, en la laguna es un distrito de riego que hicieron más de 100,000, no riegan más de 50,000 cada año. O sea, hay zonas que ya son actualmente que ya no son sustentables, ¿no? Por ejemplo, este es en el 73, de un lago que empezaron a desarrollar muchas zonas de riego, empezaron a trabajar zonas de riego, ese se viene en 2001, 2010, sobre todo va a crecer la zona agrícola. Pero lo que voy es de que como y en México pasa lo mismo, o sea, hay muchas zonas que con el afán de darle sobre todo la parte de riego a la agricultura, pues cada vez, sobre todo las zonas de bombeo, ¿sí? Pues cada vez el acuífero se ha ido abatiendo y pues han tenido problemas. Entonces ya son zonas que de antemano, aunque no existiera cambio climático, ya está, su futuro es tornar. Por ejemplo, está muchas de las zonas agrícolas, por ejemplo, de Sonora, más sacando este producto, todo lo que es Sonora, que son zonas de pozos, en Baja California, en La Laguna, aún en el Bajío, muchas zonas que prácticamente con o sin cambio climático pues ya están. Entonces, las proyecciones no voy a poco hablar, ¿sí? Yo creo que aquí ya son expertos en esta parte, ¿sí? Son expertos aquí en la parte de proyecciones. No es un poco, vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, la idea nomás es, originalmente hemos trabajado con estos escenarios de SRS. ¿Me acuerdan del A1B, del A1C? Bueno, eso finalmente de hecho, se usaron por muchos años y ahora, bueno, los nuevos escenarios que de hecho el año pasado los publicó ahí en el INEP,
pues ya no hablan tanto de emisiones, ¿no? Sino más bien cuál sería como la ganancia en esa energía radiactiva, ese calentamiento que se va a ir quedando, ¿no? Bueno, que se va ganando dentro de la Tierra, se está hablando de 8 watts por metro cuadrado, que sería el más drástico. Claro, en este finalmente va asociado, ¿no? Entonces ahora le llaman los RCPs, ¿no? 8, ¿sí? Que tiene que ver con... Y acaban de salir, de hecho el año pasado publicaron, en esta página está, ¿sí? Los escenarios de línea. Esta parte ya son los escenarios del RCP, ya están disponibles en esta parte. Y otra... Entonces el problema es, bueno, empezaron a salir estos nuevos escenarios, bueno, el año pasado disponibles, y bueno, ves, en este caso se trabajaron con 15, se hizo un ensamble, bueno, no, yo espero que toda esa parte ya lo vieron. Bueno, entonces la idea es, bueno, si antes trabajamos con el 1B y 1-2, pues ahora tenemos que trabajar con RCPs, ¿no? Por eso los estudios de cambio climático, si conocemos cada vez mejor cómo se comporta el clima, pues tenemos también que actualizar mucho los estudios que se tienen. Entonces, los escenarios actuales y los anteriores pues, hablan de que pues, la temperatura en cualquier parte del mundo prácticamente va a subir. La precipitación sí es en forma diferencial, aunque la mayoría para México habla que la precipitación va a bajar, o sea, en forma, más o menos si ustedes tienen forma general, México va a bajar. Habrá unos puntos que puede crecer en un periodo, bueno, pero lo que uno esperaría es más secos y más calientes, entonces es algo. Entonces, si me dicen que va a ser años más secos y más calientes, bueno, ¿cómo va a afectar la agricultura? Y bueno, todo esto en el nuevo, ese se le llaman las proyecciones de cambio climático y precipitación. Vean, es para un periodo 75, para primavera, verano, que sería de cada modelo y sacar un mensaje, pero ese es real. Él lo desarrolló, el doctor Montero, hace como en 2010 o 2008, así que desarrolló. Lo que estamos viendo, bueno, para entender todo esto tendríamos que saber de muchas cosas, de la agricultura, de cómo, y de lo principal, ¿no? De cómo los modelos están siendo trabajados y evaluados para hacer llegar a la población. Pero veo que son modelos muy generales de toda la República. Y ustedes hace rato habían comentado que se está trabajando apenas en eso, para que, bueno, sean llegados por parte de por las diferentes secretarías. Esto que es muy generalizado, por ejemplo, si lo trabajan, por ejemplo, si es modelos, si se lo envían directamente a lo que son los agricultores de las zonas de los diferentes municipios, o cómo llega a ellos. Bueno, o sea, esto... Los modelos. Sí, pero por ejemplo, en esta página, ¿sí? Donde dice los escenarios, tú buscas un punto y te dice cómo se va a comportar. En un punto, o sea, sería como una malla de muchos puntos, ¿no? De ese plus de 20 por 20 kilómetros. En esa malla tú puedes buscar, ¿sí? Ahora, el reto ahora, estoy de acuerdo, o sea, contigo, yo te doy el punto ahora la idea es cómo bajar un agricultor. Entonces, aquí, bueno, es yo creo función de todo el mundo, del Estado, de los municipios y de las instituciones federales también, bueno, cómo aterrizarlo más. Pues ahorita está en cualquier parte de México, tiene la climatología histórica y lo que uno esperaría, ¿verdad? Con este tipo de ensamble, es saber el caso más crítico y el caso más optimista, ¿no? Pero sí existe. Ah, ok, esa era mi duda. O sea, entonces, sí, ya comprendí el procedimiento. Ya lo comprendí, porque entonces, sí, efectivamente, desde el municipio existe la Secretaría, por ejemplo, de Fomento Agropecuario, bueno, quizás sí, entonces sí debería de existir. Deberíamos aterrizarlo, claro. Sí, ese es por el alguna paso. manera. Y es parte de este diplomado. Ok, muchas gracias. De hecho, sí, perdón. Sí hay así tipo de estudios con lo que lleva el REA, por ejemplo, que manejan en el INTA. Hace como 5 años se trabajó un estudio sacando escenarios de cambio climático con lo que es el REA aterrizado a Puebla, por ejemplo.
Entonces ahí ya es otro tipo de estudios donde ya no se ven puntos tan grandes, sino en lugar de 20 kilómetros ahora agarran 5 kilómetros, por ejemplo. ¿Es la localidad? Sí, en el Estado de Puebla la Comisión de Medio Ambiente solicitó, el doctor Montero, que se fuera a servicio meteorológico, hizo un estudio, los escenarios ya mucho más detallado para, de hecho en el estudio del Estado. Bueno, entonces aquí lo que voy es de que finalmente este estudio me dice la temperatura, la precipitación y podemos ir trabajando. De hecho eso me sirve, sí, por ejemplo, eso, en este se ha dicho, me toca hacer la parte de agricultura. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se para? O sea, aquí la idea es el que tengamos este nivel país, no quiere decir que no podemos meter un zoom, ¿no? En esta parte, ¿no? O sea, el dato se trabaja a nivel municipio, porque es se puede decir la celda mínima donde se tiene información, municipio. Entonces uno puede trabajar a nivel municipal. ¿Cuál sería? Este sería por exposición al cambio climático. Entonces uno puede buscar, en este caso sería cambio de temperatura máxima, mínima, precipitación, nivel del mar, sequía, una serie de indicadores que todos me dicen, bueno, a ver, desde el punto de vista de exposición al cambio climático, pues la zona que va a ser más drástica, se fijan, o sea, Zacatecas, que de cada rato están pidiendo dinero ahí a la Zagapa en lo que se llama Cadena y el Papracopac, pues van a estar pidiendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues aquí si sabemos que van a ser municipios, ¿sí? Vean aquí, ese sería con de alta vulnerabilidad. Entonces, o los valles centrales o la cosa, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, estos mapas me van a definir, o sea, acuérdense, hay una cosa interesante aquí, o sea, a nivel estatal o a nivel municipal, o un estado, es bueno. Todo es adaptación al cambio climático y todo es y no es, ¿no? El que yo llegue y cambie aquí todas mis lámparas para que ahorren energía, pero pues es cambio de mitigación, ¿estás de acuerdo? El que yo pongo riego por goteo, ¿no? Vamos a ponerle el riego por goteo, ¿no? A todo el estado, ¿no? Oye, pues ya van a usar menos agua y es una respuesta de adaptación. Pues sí, pero le estás dando al agricultor que finalmente tiene pozo y le das goteo en lugar de sembrar 2 hectáreas, vas a sembrar 4. O sea, finalmente, como medida de adaptación, pues no hiciste nada. Exacto. O sea, ¿no? El problema es, bueno, debes irte a los productores, ¿sí? A las zonas, bueno, sabes que la zona del sur, la que está pegada a Guerrero y a Puebla, pues si están amolados, ahorita van a estar más amolados, ¿no? Entonces, si tú quieres direcciones y con el dinero, pues tú tienes que ir a buscar a las zonas más vulnerables del estado. Entonces, primero lo que se tiene que hacer son mapas de vulnerabilidad para detectar cuáles son las de intervención. Porque si lo haces en forma indiscriminada, pues puedes estar apoyando a los productores menos vulnerables. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos un poco ya eso hasta ahorita es un repaso de lo que han visto, ¿no? Entonces vamos a meter ya la parte agrícola, o sea, la parte de la planta, o sea, finalmente es un sistema, está la planta, es el suelo, el ambiente y el agua. Hay un sistema muy bien, vamos a estudiarlo un poco, vamos a meternos más. Entonces, vean, pues todo afecta, eso es una papa, ¿sí? Se llaman monos, ¿sí? Y yo creo que son los cultivos más sensibles al clima y al agua. Entonces, si de repente yo me retraso 4 días en la papa y luego le puedo aplicar, lo que hace es, por algún lado, como que deja de producir, a crecer, como que se atrofia, unas zonas que se atrofian para crecer. O sea, hay que regarla bien, hay que ser bueno, no hay que regarla tanto. Bueno, entonces, finalmente, si me afecta, sé conocerla muy bien. Entonces, bueno, la idea es, en todo esto, ¿sí? Pues la información ambiental es un insumo, ¿no? Hasta ahorita se fijan, el productor, por todo el mundo de los que trabajan, a excepción de los invernaderos posiblemente, no toman el clima como un insumo, ¿no? Asumen que, más, cuando dicen, no, el primer riego los veo a los 40 días, el segundo a los 20, ya, sea como sea, a un riego por goteo. Pero cada vez vamos a ver si el clima es más variable, ¿sí? Y es dependiente, ¿sí? Cada vez hay más competencia
pues debe haber una mayor presión, ¿no? Entonces, en esta parte, si nos damos, ¿de qué depende el rendimiento? O sea, de qué tanto, entonces, insumos, fertilizante, pesticida, lo que quieran, las condiciones ambientales, ¿sí? Y esa variedad tanto del suelo como del cultivo, ¿verdad? Entonces, el clima pues, juega una parte importante en todo esto. Y bueno, aquí lo que nosotros hablamos siempre, hay una ley por allá muy antigua ahí de, ¿cómo que ella fue el que la expuso y sobre todo hizo varios estudios donde dice que puede estar todo bien, temperatura, agua, pero aunque le falte algo, alguno, este va a ser el factor limitante, ¿sí? O sea, si la temperatura está por arriba de 35 grados, todo lo demás está muy bien, pues no saca nada, ¿sí? Pero siempre hay un factor, la idea es cómo trabajar en ese factor limitante, restrictivo, ¿no? Entonces, pues por una parte, bueno, la semilla es una parte interesante, las semillas, el cambiar de semilla ha ido, logramos en país subir desde 1 hasta 10 o 12 toneladas, o aún más. Hasta ahorita en Sinaloa hay personas que sacan arriba de 14, 15 toneladas por hectárea de maíz. Entonces, por una parte la semilla, ¿no? Entonces, y por otro también es el manejo, ¿no? Entonces, todo esto va pecado. Y por todo esto, ¿por qué lo hacemos, no? O sea, pues la idea es cómo este ambiente define al desarrollo y la producción de cultivos y cómo será afectado. Es una parte interesante. Y es una parte que voy a... estamos poniendo. Y aquí, bueno, este es un trabajo que es un hindú, Entonces, a veces, finalmente, ¿qué va a pasar? O sea, lo que va a pasar es de que si son las zonas secas, o sea, vamos a tener cada vez pues, más secas, y entonces como que ver una migración poco a poco va a ir subiendo hacia las partes más altas, ¿sí? Entonces, en medida que estamos, pues mayor extracción de los pozos, ¿sí? Tenemos una, sobre todo, zona de desarrollo de cultivos mucho más larga, y de hecho una parte, esto lo vamos a ver, bien interesante. Pero vean, una parte interesante aquí, y lo viene aquí, ¿no? Cuando la temperatura aumenta, las plantas tienen un reloj, pero no es un reloj cronológico, ¿no? Sino bien es un reloj biológico que tiene que ver como una acumulación de calor acumulado. O sea, cuando esta planta, por ejemplo, la misma semilla es 150 días, si yo la siembro en primavera, en verano, y yo la siembro en noviembre, pues no va a ser 150 días, van a ser 180 días, la misma semilla. ¿Sabe por qué? Porque las temperaturas son más bajas, entonces el ciclo es más largo. Entonces finalmente, pero si uno midiera como en el calor acumulado, ese calor acumulado sería el mismo. O sea, bueno, esta planta requiere 2450 10 grados, ¿no? Entonces cada planta tiene ese umbral o esa temperatura, ¿no? Entonces, si las temperaturas aumentan, más rápido cumple, así como en algunos árboles, sobre todo temperaturas frías, se llaman horas fríos, también se llaman como horas calor. Entonces, si las temperaturas son más altas, pues, la misma semilla sembrada en el mismo día va a empezar a durar menos. O sea, en lugar de que me dure 150 días, esa semilla va a durar 120 a fin de siglo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si las temperaturas suben, la duración del ciclo va a bajar, el maíz o cualquier cultivo anual. Al bajar, pues va a producir menos, porque depende mucho de qué tanto sol está captando. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, si tú sigues usando lo mismo, va a llegar en lugar de tener 14 toneladas, vas a empezar a bajar. Entonces, ahí es donde surge la cuestión de adaptación. Pues, pero primero tenemos que buscar los impactos, luego las zonas más vulnerables y sobre ellas actuar a través de acciones de adaptación, que es una parte también que vamos a estar viendo. Bueno, hacemos un break aquí, tenemos 5 minutos de 10, no sé cómo están las cosas.